Ok, bueno, hoy vamos a continuar con nuestra introducción a Swift, el nuevo lenguaje de programación de Apple. Esta es la parte 2 y lo que vamos a ver el día de hoy son funciones, enumeraciones, clases y estructuras, las propiedades, los métodos, la herencia, la inicialización y la desinicialización dentro de Swift. Como primero tenemos las funciones. Bueno, ¿qué es una función? Es un pedazo de código que se va a ejecutar cuando sea llamado. Básicamente es un conjunto de instrucciones que nos van a permitir realizar una tarea, la cual va a tener un nombre y la podemos tener varias veces. En este caso, la parte más sencilla para llamar una función vendría siendo esta, y como podemos ver, se inicia la función con la abreviación de la palabra función más el nombre del método. En este caso es un camel case por conveniencia, no es conveniencia, se me fue la palabra, convención de estándares de código, por estándar de código, y se le va a asignar un tipo string. En caso de que nuestra función no regrese nada, omitiríamos esta parte del código y solo quedarían los corchetes. En este caso regresamos la palabra hello y para llamarla simplemente la mencionamos dentro de nuestro código con los paréntesis que indica que no tiene parámetros, y esto nos debería imprimir en la consola hello. Esa es la parte más básica que tiene Swift para realizar una llamada a una función. De la misma manera podemos tener que la función puede recibir algún valor, uno o más valores, y retornar uno o más valores. En este caso tenemos esta parte, y esta es una función que nos va a regresar dos valores, tanto el menor como el mayor de un array. Nosotros aquí declaramos el array y le decimos que va a ser un array de tipo entero, y para regresar le regresamos una tupla de números. El primero se va a llamar min y el segundo se va a llamar max. Entonces nosotros podemos regresar esta función y asignarla a alguna variable y consultar sus propiedades como array.min y array.max, siendo array nuestra variable de regreso. Entonces básicamente tenemos aquí dos parámetros de salida diferenciados por sus nombres, y para regresarlos únicamente se van a regresar entre paréntesis con las comas. En caso de que nosotros tuviéramos más, lo único que vamos a hacer es agregarle más comas aquí y más parámetros aquí, o de la misma manera lo podemos hacer en el array. Podemos agregar nuevos valores del tipo que nosotros querramos. Siguiendo tenemos los variables que son de referencia. En este caso tenemos esta parte del código, y como podemos ver está nuestra función swap, y lo único que va a hacer es cambiar los valores de A y B. Entonces, para indicarle que son valores de referencia, utilizamos el prefijo y la palabra reservada in-out. En este caso es para que el valor que se pase a la función no sea una copia del valor, sino sea una referencia a ese valor. Entonces el código es sencillo, nada más hacemos el intercambio de valores, y para utilizarlo estaremos declarando nuestro valor 1 y nuestro valor 2 y llamando a la función poniéndole antes de la variable la referencia al ampersand, que quiere decir que este valor se va a pasar como referencia y no como copia de un valor hacia la función. La segunda parte que tienen las funciones son los parámetros. Tenemos diferentes maneras de nosotros declarar un parámetro de entrada y de salida. En este caso, si nosotros declaramos nuestra función como getTaskForUser y usuario y password, nuestra función al momento de llamarla nos va a pedir que introduzcamos valores para U y para P. Sin embargo,
muchas veces para nosotros dentro de la función es más fácil manejar una letra o algún tipo de nomenclatura para nuestras variables, y para el usuario puede ser más fácil que él lea que es un usuario y un password. Para esto nosotros declaramos parámetros que son los que son visibles al usuario. En este caso, si se dan cuenta, es la misma función, getTaskFromUser, pero anteponemos el nombre user y project. Esto quiere decir que nuestro usuario, cuando esté escribiendo nuestra función, para él, lo que él va a ver que tiene que ingresar es un usuario y un project. Son parámetros externos para nosotros poder identificar nuestras variables. Y por último tenemos el shorthand para utilizar la combinación de estos dos, precisamente para no ponerle al usuario un parámetro y nosotros utilizar otro. Podemos utilizar lo que es user ID y project ID para que el usuario lo pueda ver. Entonces, esa es la manera más rápida de hacer estos dos. Pues ya, esos son todos con las funciones. O sea que, por ejemplo, por default es una letra, ¿no? No, o sea, por default tú le puedes poner lo que quieras, pero muchas veces es más conveniente al usuario mostrarle un poco más de información y menos tú dentro de tu función. O sea, por ejemplo, puede ser, no sé, organization ID from user, bla, 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 ¿no? Entonces, al usuario puedes ponerle toda la descripción y para ti puede ser org ID nada más. Entonces, eso es para que una mayor legibilidad del código. ¿Y en la última exactamente qué estás haciendo? En la última sería la combinación de esta, la manera más fácil de declarar esta. Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos aquí U y U, el usuario va a ver U y U, ¿no? Pero en este caso, si nosotros aquí tenemos user y U, nosotros solo vamos a poder usar user. Que diga, solo vamos a poder usar U. O sea, dentro de tu código solo vas a, o sea, dentro del código de la función vas a utilizar la variable U. La variable U. En este caso, la misma que ve el usuario es la misma que ves tú. Sí, vendría siendo como la primera, sí. ¿Alguna duda? Solo era eso. Sí, viene siendo como la primera realmente. Después tenemos lo que son los enum. En este caso, los enum pueden ser de diferentes tipos. Podemos tener un enum con solo, pues, la referencia. En este caso sería north, sur, south, east y west, y no tendría ningún valor, simplemente es el texto. O de igual manera puede ser un número, como vemos aquí, o puede ser diferentes tipos de valores. En este caso, si vemos que el código de barras de UPSA son 4 enteros y el QR code es un string. Todo eso nos lo permiten nuestras enumeraciones. En el caso de la primera, para poderla utilizar, lo único que podemos hacer es tener la variable y asignarle directamente un valor, ¿no? En este caso, direction va a ser north. La segunda manera de utilizarla es primero definiendo nuestra variable y diciéndole que va a ser de un tipo de enumeración compass point. Una vez que nuestro compilador y todo relacione que toGo es de tipo compass point, nosotros podemos acceder, o más bien, asignarle un valor con el shorthand del punto y el valor que nosotros le queremos asignar. Esto es para evitarnos escribir compassPoint.north. Solo tenemos que escribir .north, .east, porque el compilador ya sabe que se trata de un tipo de compass point. En este caso, tenemos igual nuestra enumeración y le decimos que esta sí va a ser de un tipo entero. Esto quiere decir que nuestras variables tienen un valor entero, ¿no? En este caso es Mercurio 1, Venus 2, Tierra 3 y Marte 4. Para poderlo utilizar podemos hacer lo mismo. Podemos decirle Earth number, planet.earth. Si nosotros le dejamos planet.earth, nos va a regresar Earth, ¿no? O sea, Tierra. Si nosotros queremos obtener el valor de nuestra enumeración, utilizamos la
propiedad row value, y entonces esto nos debe de regresar un 3. Y de la misma manera, para poder nosotros asignar un enum desde un valor entero, podemos utilizar planet más el constructor que se crea automáticamente. Es el parseo, ¿no? Sí, viene siendo el parseo, y el constructor lo crea automáticamente el compilador y le decimos que es de tipo 1. Esta variable no va a ser un tipo planet como tal, va a ser un nullable planet, porque puede ser que el valor que nosotros le asignamos aquí no exista. Si nosotros le damos 7, esto va a ser nulo porque no se encuentra dentro del enum. Ya para utilizarla, pues utilizamos un signo de admiración para poder tener el valor. Y en este caso nosotros podemos tener los diferentes tipos, que son 4 enteros o un string. Y para poderle inicializar, lo único que tenemos que hacer es barcode, QR code, y le damos hello world. Entonces hello world barcode va a contener nuestra palabra hello world. Podemos utilizar un switch para decidir de qué tipo es, y como decimos que es un tipo barcode y lo asigna automáticamente el compilador, nos permite utilizar todos los enum en el switch, y tenemos en este caso que es UPSA, y podemos extraer las variables que necesitemos del mismo entero, declarando individualmente cada una de las variables. En este caso tenemos las 4 variables declaradas, y dentro del case nosotros podemos hacer uso de esas 4, sin olvidar de que estas variables tienen que ser de tipo estático, porque no las podemos modificar dentro del switch. Y de la misma manera va a ser lo mismo con el QR. Le decimos que es un string, por lo tanto dentro de nuestro switch vamos a poder hacer uso del código que nosotros tengamos en nuestro string, en nuestro enum. Creo que voy muy rápido. Ok, clases y estructuras. Ok, las clases y las estructuras aparentemente son iguales, se declaran de la misma manera y podrían llegar a funcionar igual. La única diferencia es que nuestro struct siempre va a pasarse como valor. Nosotros, cuando le pasemos un struct a una función, se van a copiar esos valores hacia la nueva función, y las clases pues siempre van a pasarse como referencia. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, aquí tenemos una estructura que es la resolución, y es el alto y el ancho, y el modo de video, que contiene una resolución, un frame rate y un nullable de string, que posiblemente tiene un nombre. Entonces, con estas dos que nosotros tenemos aquí, las podemos inicializar de manera vacía. Estas las podemos utilizar así de manera vacía porque en este caso tanto el struct como la clase tienen valores predefinidos. En este caso string, si no lo tiene, va a ser nulo, frame rate es 0 y siempre va a crear un resolution. Y el resolution tiene por defecto 0,0. Entonces automáticamente nos da la opción de crearlo sin ningún constructor porque todos los valores están declarados. Si nosotros no tuviéramos los valores declarados, no nos permitiría crear un constructor. De la misma manera, como tiene las dos propiedades con los valores preasignados, nos permite utilizar el constructor automáticamente con todas las propiedades que tenemos. Esto quiere decir que nuestro resolution tiene por defecto dos constructores, el vacío y el que contiene las dos variables. Entonces esto nos va a permitir crear una resolución con el aspecto que nosotros queramos. De la misma manera podemos inicializar el video mode vacío y acceder a sus propiedades utilizando la notación de punto, que en este caso vendría siendo punto resolution, y le asignaríamos la variable VGA, el frame rate, que es un doble, y el nombre de 640, ¿no?
Para instanciar un nuevo objeto, por ejemplo, de una clase, ya ahí no se utiliza ni una... No se utiliza nada, lo único que necesitas es poner el nombre de la clase o de la estructura que requieras y los paréntesis. Órale. Y entonces, nosotros, por ejemplo, aquí podemos hacer una comparación si son idénticos. Si nosotros utilizamos dos signos de igual, quiere decir que son iguales. Por lo tanto, en un struct va a comparar los valores que contiene el struct y en una clase la referencia al struct. Y con 3 va a preguntar si son idénticos. ¿Esto cómo quiere decir que si son idénticos? Si por ejemplo nosotros creáramos otra variable, o bueno, más bien, si video fuera igual a 640, que nosotros estemos escribiendo y pones video es igual a 640, ¿qué quiere decir? Que tienen la misma referencia, que son el mismo objeto copiado nada más. Sí, no sé si me explico. Sí. Esto nos va a permitir decirle al struct y a la clase si son idénticos, que quiere decir que son realmente el mismo objeto, misma referencia y mismos valores. Pero ahí el resultado sería idéntico realmente. No, este no entraría el if. Digo, para que fuera idéntico tendríamos que decir video es igual a 640 o 640 es igual a video, para que la referencia fuera exactamente igual. Ok, los métodos, bueno, tanto dentro de los enums y de las clases podemos tener lo que son los métodos. Podemos tener lo que son los métodos. Los métodos son simplemente funciones que están contenidas dentro de una clase. A diferencia de una función normal, nosotros podemos declarar una función en cualquier parte del código como si fuera JavaScript y llamarla de manera global, mientras que un método sí está contenido ya sea dentro de un snum o de un case o de alguna otra estructura, algún closure o algo así. Entonces estos únicamente van a ser llamados dentro o por esa clase, ¿no? En este caso nosotros tenemos una clase que se llama un contador, la cual va a tener un contador que se inicializa 0, una función que incrementa el contador, un incremento personalizado del contador y un reset. Como podemos ver, nuestra variable tiene un valor por defecto, lo cual quiere decir que nos va a permitir tener un constructor vacío, porque automáticamente se va a inicializar en 0. Si nosotros llamamos a la función increment, para hacer referencia a la variable contador vamos a tener que hacer uso de la palabra reservada self, que quiere decir el mismo. Entonces vas a llamar al contador de la misma clase y le vas a sumar 1. En este caso, de la misma manera que en nuestras otras funciones, tenemos una función con dos parámetros de entrada. El primero va a ser amount y el segundo va a ser number of times. Para poder hacer uso de esta, vamos a hacer uso de la siguiente manera. Está increment by. El primer parámetro siempre se puede omitir, mas sin embargo los segundos y terceros parámetros y n parámetros son parte del nombre de la función. En este caso, nuestra función realmente se llama increment by number of times. Digo, para nosotros podría ser un parámetro extra, pero realmente nuestra función se llama increment by number of times y todos los demás parámetros que tengamos. Esto es para hacer nuestra función más explícita hacia el usuario. Nosotros podemos ver que aquí le estamos pasando un 4 y, por ejemplo, aquí tiene un valor por defecto de 1. Esto quiere decir que si nosotros podemos tener, bueno, más bien, nosotros tenemos el number of times como parámetro opcional. ¿Por qué? Porque de igual manera tiene un valor preestablecido. Entonces nosotros bien pudimos haber omitido el number of times 4 y dejarlo que se multiplique por 1. Entonces la manera para especificar un valor opcional es después del tipo declarándole el valor que nosotros queramos. Y de la misma manera la función reset es la misma que el incremento. Si le damos reset, nuestro contador automáticamente va a regresar a 0.
y va a quedar como una función normal. Tanto en los enums como en las clases podemos tener funciones. Si se fijan aquí, la única diferencia es la palabra mutating. ¿En el enum? En el enum. ¿O en el struct? En el enum y en el struct también puedes tener ¿En el enum funciones. puedo tener funciones? Sí. En el enum, sí. Y en el struct también. Entonces, en este enum tenemos lo que son tres switches, ¿no? Off, low y high, que vendría siendo como un apagador de luces. Entonces, si nosotros declaramos una función de tipo mutating o mutatorio, mutable, quiere decir que esta función nos va a permitir cambiarle el valor a nuestra variable. En este caso, el enum nos los va a permitir cambiar de estado. Podemos nosotros tener la función next y hacerle el switch automáticamente, que si es off, el valor que tengas en el enum lo pase a low. El siguiente de low lo pase a high y de high a off. Entonces, esto quiere decir que si nosotros declaramos nuestro enum como treeStateSwitch.low y le damos next, light.next le va a cambiar el valor a light a high. Cuando nosotros aquí lo teníamos en low, aplicamos el mutating y le cambia el valor completamente a high. Es la única manera en que nosotros podemos cambiar el valor de un elemento completo, ¿no? A través de la palabra mutating de la función. ¿Una pregunta? Habías comentado ahora que no se necesita punto y coma. Sí, no, el punto y coma aquí es... de hecho no se necesita. Si lo pones, el compilador no te dice nada, pero no se necesita el punto y coma. Es como en JavaScript para hacer eso. Es una combinación entre JavaScript, C, el lenguaje de alto nivel, C# y todos ahí pegados. La herencia. Bueno, la herencia es igual, básicamente lo mismo en todos lados. Tenemos de igual manera nuestra variable, nuestras dos variables, en este caso current speed, que la estamos declarando como en 0, y nuestra description, que le estamos diciendo que va a ser read only únicamente y va a regresar el siguiente texto, ¿no? Traveling at current speed mile per hour. Y tenemos una función make noise. Entonces, esta es nuestra clase base. Como podemos ver, string es una función de solo lectura, porque le estamos diciendo que solo regrese un texto. Para nosotros poder declarar un get y set, lo vamos a ver más adelante, pero esta quiere decir que es de solo lectura. Entonces, para instanciar una clase, para hacerle herencia a una clase, lo único que tenemos que ponerle son los dos puntos y el nombre de la clase padre. En este caso, el tren se hereda de vehículo. Y para hacerle un override a nuestra función, lo único que tenemos que anteponer es la palabra reservada override y nuestra función make noise. En este caso, nuestro train, si le damos a la función make noise, va a imprimir chuchu. Y por ejemplo, ahí description, igual estamos haciendo un override y le estamos diciendo que el tren va por las vías a tal velocidad. Para nosotros llamar a un elemento de nuestra clase base, utilizamos la palabra que super, para hacer referencia que es una variable de nuestra clase padre. O sea, tren, si la tiene, nosotros podemos acceder a ella sin ningún problema, pero para hacer referencia siempre va a ser super.currentSpeed. De igual manera, nuestra clase bicicleta hereda de vehículo y puede tener sus propiedades únicas dependiendo del tipo que nosotros le queramos dar, y en este caso nuestra bicicleta no tiene canastita para llevar las cosas. Básicamente. Tenía una duda de las clases. Para las... Bueno, me imagino que en propiedad lo vas a tocar, ¿no? Las variables que van a ser privadas y sí. todo eso. Ah, ok. Ok, por ejemplo, tenemos aquí
la inicialización. En este caso tenemos 3 ejemplos. La primera es nuestra clase Fahrenheit, que es siendo esta, que como podemos ver, nosotros habíamos estado declarando nuestras clases y nuestras estructuras con un valor por defecto. En este caso solo le estamos poniendo el tipo de valor que va a tener, que va a ser un tipo double. En este caso nosotros no incluimos el init, que es nuestra parte para inicializar nuestra estructura o clase. El compilador no nos va a dejar hacer uso del constructor vacío, porque te va a decir que necesita estar inicializado antes de poderlo instanciar. Entonces para eso nosotros utilizamos nuestro método init y le decimos que no requiere ningún parámetro y le asignamos una temperatura de 32 grados Fahrenheit. Entonces con esto nosotros ya podemos hacer uso de nuestro inicializador vacío. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros llamamos esta función, automáticamente el compilador llama a la función de init. Esa es automática. Tanto init como deinit son llamadas automáticamente, una cuando se crea la clase y la otra cuando se destruye. Entonces, en este caso, nosotros tenemos nuestra función y va a regresar el 32. Tenemos otro ejemplo que viene siendo todo esto. En este caso tenemos una combinación de la temperatura en Celsius y la descripción. Nuestra clase obviamente se llama Celsius. Podemos ver que tenemos nuestro valor, nuestra variable de tipo temperatura en Celsius como doble, y tenemos una variable privada, una constante llamada descripción de tipo nullable string. Esto quiere decir que puede ser nulo. Como podemos ver, tenemos 3 constructores. El primero va a ser init, y si se fijan estamos dejando un guión bajo y le estamos asignando double. Y lo único que va a hacer es inicializar nuestra temperatura en Celsius como C. De igual manera, ahorita les explico estos dos bien, pero de igual manera tenemos lo que es from Fahrenheit declarado como F y de tipo double, y está inicializando la temperatura. Estos dos inicializadores nos los permite usar porque aunque nosotros no estemos instanciando nuestra variable descripción, como en este caso que la tenemos que instanciar para poderla utilizar, nos los deja utilizar porque es de tipo nulo. Esto quiere decir que nosotros al momento de llamar nuestro constructor, esta va a ser nula y por lo tanto nula si está inicializado. Entonces estos dos constructores se pueden utilizar debido a que este es nulo. Si nosotros no tuviéramos el signo de pregunta en el string, tendríamos que declarar aquí dentro nuestra variable string description, como viene estando aquí, para poder utilizar estos dos constructores. Si nosotros no lo queremos utilizar como parámetro, pues no lo ponemos, pero la variable sí debería de estar inicializada. A referencia en el primero podemos ver que nosotros le pusimos un guión bajo, y esto quiere decir para que el compilador sepa que puede omitir el nombre el nombre externo que le estamos tratando de dar a nuestra variable. Entonces en este caso no es necesario ponerlo dentro de nuestro inicializador, como en el caso de from Fahrenheit, que sí está aquí especificado como parámetro externo para el usuario. El símbolo guión bajo indica omitir, entonces podemos utilizar decirle water, Celsius y 28 grados. Esto quiere decir que nuestra agua va a estar en 28 grados. En cambio, si nosotros le decimos Celsius from Fahrenheit, podemos ver que sí está utilizando la variable externa from Fahrenheit, y internamente está utilizando la variable F, que va a ser menos 32 por 0.8 y nos va a dar la temperatura en Celsius. De la misma manera podemos tener el último inicializador,
que en este caso es de grados Kelvin con una descripción. Como podemos ver, nuestra descripción aquí la declaramos del mismo tipo que nuestra descripción, por lo tanto puede ser un nullable string. En este caso aquí le podremos poner null o dejarlo vacío. Entonces, pues viene siendo lo mismo. Podríamos utilizar nuestro inicializador de las dos maneras. From Kelvin, sin especificar with description, debido a que es un parámetro opcional. Y con el parámetro opcional, que en este caso sí lo escribimos, ¿no? Software. Se me olvidaba decirles que los parámetros opcionales, igual que en C#, tienen que estar al final de nuestro método. No pueden ir al principio y siempre se dejan para el final todos los opcionales. Entonces, aquí tenemos otro tipo de inicialización. Y en este caso se llama Failable Initialization, o sea, inicialización que puede fallar. En este caso la utilizamos con un struct y le decimos que... bueno, ahorita se los comento aquí. Como si se dan cuenta, let es una constante, sin embargo, el único momento donde nos deja especificar una constante es en el momento de la inicialización. Si se dan cuenta, igual aquí, description es una constante, más sin embargo nosotros le podemos dar el valor que nosotros queramos dentro de la inicialización de la clase. Una vez que ya esté inicializada esta variable, ya no va a poder ser cambiada durante el ciclo de vida del objeto. De la misma manera aquí, en las structs, tenemos que para declarar un inicializador que puede fallar, le vamos a agregar el signo de interrogación. Siempre nuestro signo de interrogación quiere decir nullable. Entonces, si nosotros le decimos que es un inicializador que posiblemente puede fallar, lo declaramos como nullable. Y lo que va a hacer aquí es, en el momento de inicializar, va a preguntar, ¿el texto que tiene especies está vacío? Si está vacío, va a regresar null o nil, que quiere decir que falló, que no podemos inicializar nuestra clase con una especie vacía. En caso de que no, se le va a asignar a especies el valor que tiene especies. Eso queda claro, ¿no? Y entonces, por ejemplo, para hacer uso de nuestro struct con un inicializador que puede fallar, podemos hacer la siguiente manera. Puede decir animal de especie tipo jirafa. Y esto nos va a crear una constante de tipo SomeCreature. Nosotros podemos checar SomeCreature en el if, así nada más, if SomeCreature. Más sin embargo, si nosotros queremos hacer uso del valor que tiene SomeCreature y no solo checar si es null, de igual manera, igual que en los cases, le declaramos una variable antes del uso del if. Y entonces quedaría de la siguiente manera. Jirafa va a ser igual a SomeCreature. Entonces, cualquiera, esta o esta, es la misma. Si no son nulas, nos va a permitir entrar aquí y utilizar jirafa como variable dentro de nuestro código. ¿Sí me expliqué? ¿No me expliqué? ¿No? Ok. En este caso, tenemos que ponerla como variable porque SomeCreature puede ser nula. Entonces, al momento de que no es nula, le asignamos un valor a otra variable más bien, en el cual sabemos que ya no es nula y la podemos utilizar. Si yo no utilizara esta constante aquí, tendría que escribir SomeCreature, signo de admiración, punto especies. ¿Sí? ¿Ahí sí me expliqué? Entonces es la manera corta para no utilizar la misma variable y ponerle el signo de interrogación cada vez que lo utilicemos dentro de nuestro if. La asignas a otra variable en el momento del if, por si es verdad
dentro del if ya te queda esta variable. Y de la misma manera, en este caso, si inicializamos nuestro animal con una especie vacía, va a regresar nil. Y entonces, para checar si la clase si es nula, le hacemos un doble comparación, que es un equals, y en este caso unknown creature es nil y por lo tanto no se puede ser inicializada. Entonces la diferencia es que aquí esta sí sabemos que no es nula y por lo tanto sí la podemos utilizar aquí dentro. Si nosotros hacemos lo mismo aquí y declaramos una variable aquí y la ponemos aquí, va a fallar porque cualquier propiedad que tenga unknown creature es nula. O sea, de hecho no va a tener ninguna propiedad porque es nula la clase. Entonces, bueno, no la clase, la estructura. ¿Una duda? ¿Pregunta? Y me queda la desinicialización de los elementos. En este caso seguimos con nuestro ejemplo de el agua. Y tenemos que son los grados Celsius y los grados y la descripción. Es el mismo ejemplo, lo único que dejé es el init from Kelvin with description. Y en este caso lo único que tenemos que hacer es decirle al desinicializador que cuando se haga nula la clase ponga la temperatura en ceros y la descripción la vuelva nil. La podemos hacer nula debido al signo de interrogación y al mismo tiempo podemos imprimir dentro de la consola algún mensaje que nosotros queramos para estar seguros de que la clase se está desinicializando correctamente. Entonces, la diferencia de esta clase a esta es que para nosotros hacer uso de la parte de desinicialización tenemos que declarar nuestra variable como tipo nullable. Esto quiere decir que si nosotros no la declaramos así, no vamos a poder hacer la siguiente. No vamos a poder decirle cold water es igual a nil, porque la clase no puede ser de tipo nulo. Entonces, al nosotros decir que puede ser una clase nullable, lo único que nos queda es llamar al constructor que nosotros queramos y decirle from Kelvin with description lo que nosotros queramos. Y en el momento que nosotros la queramos dejar de utilizar, simplemente le decimos cold water igual a nil y automáticamente cuando se ejecute este comando va a entrar esta función y va a resetear los valores que tengamos. En este caso nos puede ser útil si nosotros, no sé, estamos manejando alguna clase estática o algo así y queremos que al momento de desinicializar algo o una variable de otro tipo se hagan otras cosas en la estática y ese tipo de cosas. Y eso fue todo. Creo que la di muy rápido la presentación. Para el siguiente video vamos a empezar un poco ya con el código. La idea es realizar un time tracker. Posiblemente vaya a ser en consola, pero ya va a ser una manera más práctica de ver todos estos comandos y todo esto ya en un ambiente de programación real, utilizando conexiones a base de datos y haciendo algo ya más funcional que podamos utilizar en cualquier momento. Eso es todo. Mi nombre es Amir Padilla, esto fue una presentación para .NET y espero les haya gustado.